En el distrito de Bakirköy de la ciudad de Estambul, Turquía, se sitúa el barrio Aldea Verde o Yeşilköy, a unos 11 kilómetros al oeste de Bizancio. En este barrio se encuentra el Aeropuerto Internacional Atatürk y también fue el lugar donde se firmó el Tratado de San Estéfano, que era el nombre con el que se conocía este lugar el 3 de marzo de 1878. El Tratado de San Estéfano fue dictado por el zar Alejandro II como rendición del Imperio Otomano del sultán Abdul Hamid II tras la guerra que mantuvieron entre abril de 1877 y marzo de 1878. El año 1876, en una revuelta provocada por los altos impuestos en Serbia, Rumanía y Bulgaria, la salvaje represión de Abdul Hamid II, con más de 15.000 cristianos muertos, fue el desencadenante de la reacción rusa que declaró la guerra a los otomanos. Rusia apoyó en 1870 la independencia religiosa de Bulgaria, frente al patriarca griego de Constantinopla, que era vasallo del sultán, colocando la iglesia búlgara bajo la órbita de San Inocencio de Alaska, presidente del Santo Sínodo Gobernante. El zar buscaba alcanzar un puerto libre de hielo en invierno para su flota y expandirse por Asia y el Danubio, cuyo delta estaba controlado por el sultán, que también controlaba el Mar Negro. Por ello, Rusia pretendía dirigir la independencia de los pueblos cristianos ortodoxos sometidos a los turcos. Alejandro II se declaró protector de los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano, así como Francia lo era de los católicos. El Tratado de San Estéfano reorganizaba el territorio de Bulgaria, que incorporaba Macedonia y se extendía desde el Mar Egeo al Mar Negro, aunque seguía estando formalmente bajo el sultán. También se reconocía la independencia de Serbia, Montenegro y Rumanía, que se convirtió en reino en 1881 con Carlos I, mientras que Serbia lo haría un año después con Milán I. Montenegro tardaría hasta 1910 en convertirse en reino. Además, el sultán Hamid II se comprometía a garantizar la seguridad de sus súbditos cristianos. El año 1872, Otto von Bismarck promovió la Liga de los Tres Emperadores: el alemán Guillermo I, el austrohúngaro Francisco José I y el ruso Alejandro II. A los tres les desagradaba el liberalismo político de Gran Bretaña y la República Francesa, y consideraban al socialismo, y más todavía al republicanismo, como las mayores amenazas a sus regímenes. Bismarck, aprovechando el aislacionismo británico, pretendía, tras la guerra de 1870, aislar a Francia para que no intentara recuperar Alsacia y Lorena. En los Balcanes, la alianza suponía el compromiso de Austria y de Rusia a no extenderse por la península. El 8 de julio de 1876, Rusia y Austria firman el acuerdo secreto de Reichstadt para repartirse los Balcanes. Los términos del Tratado de San Estéfano fueron muy diferentes a los que Austria esperaba, e insistió en convocar una revisión del mismo en el Congreso de Berlín ese mismo año. El primer ministro británico, Benjamin Disraeli, también contrario a San Estéfano, nombró el 2 de abril a Robert Arthur Talbot Gascoigne Cecil, tercer marqués de Salisbury, como ministro de Asuntos Exteriores. Lord Salisbury pactó con Rusia el 30 de mayo la división de Bulgaria en dos unidades, quedando Macedonia en territorio otomano. El 6 de junio le prometió a Austria que apoyaría la ocupación de Bosnia-Herzegovina.
Al sultán, Lord Salisbury le aseguró que la Armada británica garantizaría la Turquía asiática, es decir, perdería todos los territorios en Europa. A cambio, el sultán Abdulhamid II concedió a los británicos el uso de Chipre como base naval. Un inciso. Lord Salisbury, en 1889, como primer ministro, aprobaría la Ley de Defensa Naval, que supondría la mayor expansión de la flota en tiempos de paz. Desde Trafalgar, tradicionalmente, el Reino Unido había tenido una flota una tercera parte mayor que la siguiente flota más poderosa. Lord Salisbury pretendía una flota equivalente a las dos flotas más fuertes tras la de Reino Unido. Esto originó protestas de Francia y de Rusia. Volviendo a San Stefano, el 13 de junio de 1878 se celebró el Congreso de Berlín, inaugurado con el Tratado de Berlín. Ya estaba todo pactado y supuso que la península balcánica quedaba dividida en pequeños estados enfrentados y dependientes de alguna gran potencia. Esto es conocido como balcanización. Además, el tratado asegura a Francia y al Reino de Italia la posibilidad de ocupar Túnez y Tripolitania, en Libia. El sultán fue obligado a admitir los derechos civiles y religiosos de los judíos situados bajo su imperio, incluida Palestina. Los británicos además se proclamaron protectores de los judíos en el Imperio Otomano, al mismo modo que hacían los rusos con los cristianos ortodoxos. Benjamín Disraeli, en 1837, da su primer discurso en la Cámara de los Comunes y buscó hacer del Imperio Británico una versión maximizada de su admirada República de Venecia. Su abuelo, también Benjamín, era un mercader que se trasladó a los 18 años a Inglaterra desde Venecia, en 1748, junto a su socio Moses Chaim Montefiore. Los antepasados de Disraeli procedían de Portugal y fueron expulsados por los reyes católicos de la península ibérica en 1492, trasladándose a Venecia. Su antepasado fue el astrónomo y cabalista Ben Yosef de Toledo, Isaac Israelí. Benjamín Disraeli fue bautizado en 1817 por la Iglesia anglicana, como estableció su padre, el escritor y erudito Isaac Disraeli, que renegó de sus orígenes judíos, y tuvo a John Murray como editor. Murray era un oficial de la Marina que fundó la editorial en Londres en 1768 y también fue el fundador del diario vespertino The Star de Londres en 1788. Su hijo John Murray II publicó a Jane Austen, Walter Scott y Washington Irving y creó un círculo literario en su sede en Albemarle Street en Mayfair. John Murray III, que fue coetáneo de Benjamín Disraeli, tradujo y publicó la teoría de los colores de Goethe y publicó el libro de viajes de Livingstone en 1857 y El origen de las especies de Charles Darwin en 1859. El año 1861, la reina Victoria quedó viuda y recibió un cordial apoyo de Disraeli, que se ganó su confianza. Por ello, en 1867, con el apoyo de la reina, Disraeli es nombrado primer ministro y comenzó la transformación de los Tories, el partido aristocrático conservador, en un partido nacional que anudara
la alianza entre un fuerte poder monárquico y un electorado trabajador. Para ello extendió el derecho a voto a todos los contribuyentes hasta doblar el cuerpo electoral, suministrando una base de votantes populares a su proyecto. En su segundo mandato, de 1874 a 1880, puso en marcha el programa imperialista anunciado en 1872 en su discurso en Crystal Palace. En 1874 consiguió la anexión al imperio de las Islas Fiji. Debido a la deuda externa, en 1875 el virrey de Egipto, Ismail Bajá, puso a la venta su parte de las acciones del Canal de Suez. Disraeli avaló personalmente un préstamo de parte de la familia Rothschild para comprarlas. Las acciones otorgarían a Gran Bretaña el control del Canal de Suez. Esto se ratificará en la Convención de Constantinopla del año 1888, que declaró el canal zona neutra bajo protección británica. El año 76, Disraeli organizó la coronación de la reina Victoria como emperatriz de la India. Ese año fue nombrado conde de Beaconsfield y entró en la Cámara de los Lores. El año 77 se produjo la anexión del Transvaal, que pertenecía a los bóeres holandeses. En el año 79 se produjo la guerra contra los zulús. Y también para frenar el expansionismo ruso se produjo la guerra en Afganistán, junto al apoyo a cambio de Chipre al Imperio Otomano para evitar la salida de Rusia hacia el Mediterráneo. En 1830, Disraeli realizó un viaje de peregrinación que le llevó a España, los Balcanes, Turquía y en 1831 a Tierra Santa, donde revaluó sus orígenes y supo que había nacido para ocupar un lugar importante en el mundo. Un día en el Parlamento, un representante de la oposición sacó a relucir los orígenes judíos de Disraeli, y éste le contestó: sí, yo soy judío, y cuando los ancestros de mis respetables oponentes eran salvajes que vivían en una desconocida isla, mis ancestros eran sacerdotes en el templo de Salomón. En noviembre de 2014, el Papa Francisco realizó un viaje a Turquía, donde se reunió con el gran rabino de la comunidad judía de Turquía, Isaac Aleva, y con el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé, quien, refiriéndose a Siria e Irak, dijo: «No podemos resignarnos a un Oriente Medio sin cristianos». Al regresar de su viaje a Estambul, el Papa Francisco tuvo una conversación con el patriarca de Moscú, Cirilo, con el que concertó un encuentro cara a cara. El 12 de febrero de 2016 se produjo la reunión entre el patriarca Cirilo y el Papa Francisco en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba. Hablaron sobre el restablecimiento de la unión de la cristiandad y firmaron un comunicado conjunto en ruso e italiano. La situación actual en Oriente Medio, África del Norte, África Central y otras regiones en que extremistas llevan a cabo un verdadero genocidio de cristianos requiere medidas urgentes de cooperación entre las iglesias.